Dios bendiga a toda esa bella audiencia de Avivamiento, Espíritu Santo, Fuego y Poder. En esta ocasión estoy acompañado de un gran hombre de Dios que trae una palabra. Ustedes se van a mantener ahí prestando atención lo que el pastor Daniel Polanco va a desatar en este día. Pastor, de verdad que para mí es un privilegio, un beneplácito sentarme con usted. Usted sabe, nosotros los jovencitos que vamos subiendo necesitamos escuchar esa generación que tiene el evangelio sólido, esa palabra que golpean como martillo. Y yo sé que hay una audiencia ahí que necesita escuchar. Pastor, ¿cómo está? Bien, bien, bien. Muchas gracias. Gracias a ti por darme la oportunidad. Amén, pastor. Pastor, Sí. De verdad que vamos a ser edificados. Detrás de cámara, el pastor habló algunos temas, pero él tiene un tema específico que él quiere hablar en esta tarde. ¿De qué se va a hablar, pastor? Quiero hablar de este tema que hace mucho tiempo el Señor me reveló y se trata de brujos en la casa. Wow, Dios mío. Sí. Pero brujo en la casa, ¿en cuál casa? En la casa de Dios. Wow, Dios mío. En la casa de Dios, como contraproducente, Dios pero mío. es así. Pastor, háblenos de esa revelación y ese conocimiento que el Señor le ha dado a usted. Mire, ahí está la cámara, ahí está la audiencia, y cuéntenos un poquito de qué se trata. Así es. Mira, muchas gracias, te repito, por darme la oportunidad y esta vasta audiencia que nos está mirando, y sé que Dios la vas a edificar. Nosotros tenemos un desorden mayúsculo, si podemos llamarle así, el morbo de la sociedad, y tenemos mucha gente que anda con Biblia, anda con saco y anda con corbata y se llama decir siervo de Dios. Pero cuando nos damos cuenta, son adivinos, son brujos, viven adivinando, y este es uno de los temas que está en la palestra pública, en el sentido, y es lo que le llama la atención a la persona. La persona, cuando una persona viene a decirle que yo tuve una experiencia, que yo tuve un sueño, que yo tuve una revelación, etcétera. Bueno, y verdaderamente nos estamos desenfocando de la realidad, nos estamos desenfocando de la Biblia, de la esencia. Y para esto quiero contarte en el libro de los Hechos, en su capítulo 16 y en su verso 16, la Biblia registra algo aquí, un hecho muy, muy contundente para mí. Era que Pablo y su discípulo, los que lo seguían, subían a la hora de la oración. Y allá había una joven que tenía espíritu de adivinación. Y esta joven, dice la Biblia, que daba grande ganancia a su amo. De tal manera que ella empezaba a vocearle a Pablo y le decía hasta cierto punto media verdad. Le decía, son siervos del Dios viviente, que andan en el camino correcto. Y yo considero, extrapolando un poquito el tiempo, si ese espíritu de adivinación hoy hubiese estado, ¿verdad? Hoy en la actualidad, operando en este sentido abiertamente con algunos ministros, o sea, llamado ministro, wow, en este sentido, que tú encuentres que una persona te diga, tú eres un verdadero ministro, tú eres el siervo de Dios viviente, que Dios que. Entonces, nos hubiésemos engrandecido, se hubiesen engrandecido con ese ego, como un pavo real en buen dominicano. De hecho, fíjate lo que el apóstol Pablo, cuando un hombre de Dios tiene carácter, cuando un hombre de Dios tiene cordura, cuando un hombre de Dios sabe cuál es el peso de su llamado, cuando un hombre de Dios no necesita que ningún espíritu inmundo le dé payola, cuando no necesita que ningún hombre ni nadie esté halagándolo, porque toda la gloria debe ser para Dios. Cuando tú tienes los pies en la tierra, Pablo le dijo, mira, cállate, cállate, y lo reprendió. Y el espíritu salió de esta persona y fue libre en el momento. Entonces, nosotros hoy en día, lamentablemente, esto da hasta ganas de llorar. Da hasta ganas de llorar. Cómo la persona, en vez de orientar a la población, a la humanidad, lo está desorientando. Wow. En este sentido. Porque empiezan a hablarle, y te tengo que decir, responsablemente yo, el 80% de esas experiencias, supuestamente experiencias espirituales, de brujería, que son brujos, es para llamar a la atención. Eso es falsedad. Todo eso es mentira. Wow. Todo eso es mentira. Eso es para llamar a la atención. Yo te voy a decir, la mayoría de esos ministerios hace rato que fueron desvinculados. Cuando me refiero a la desvinculación,
hace rato que salieron de la nómina del cielo, hace rato que salieron del registro del cielo, porque el cielo no se presta para tales cosas. Pastor, mire, aquí yo no le voy a decir que le baje dos, porque usted sabe que no es algo que está oculto lo que usted está tocando ahora. Ojo, aquí no hemos dicho que Dios nos revela, que Dios no se manifiesta a su siervo. Ahora bien, hay que ver si realmente es Dios que se está revelándote. ¿Entiende? Entonces, pastor, usted nos explica de que mayormente orientándonos a lo que es las redes sociales, las personas que están saliendo a hablar, a testificar de ciertas experiencias, el 80% usted dice que no es real. Y el tema que usted está hablando ahora mismo es brujos en la casa. Así es. Usted nos puede orientar un poco, porque yo siento que hay 2 o 3 que ahora van a comenzar a cuestionar y a decir qué es lo que está diciendo, pero usted nos puede explicar un poquito más, porque hay personas que hay que darle la cosa con cucharita. Sí, es correcto. ¿Sabe? Por ejemplo, fíjate que ahora se ha desatado por lo menos el morbo de que veo. Por ejemplo, tú vas en las iglesias y la mayoría tenemos un grupo, un montón de personas que empieza a decir, no le dé espacio al Espíritu Santo. Wow. Y desde que brincan 2 veces tú lo estás diciendo, veo, pero es que es lo que ve. Y veo, y siento. Pero al final tú no sientes nada, tú no ves nada, no hay manifestación, no hay evidencia de que el Espíritu Santo le está usando. Entonces, la mayoría tú ves que dicen, y mañana va a suceder, y pasado va a suceder esto. De hecho, en las redes sociales hay un montón de gente que cuando quiere salir a la luz, empieza a decir que República Dominicana, que Dios le mostró que República Dominicana, y le ponen hasta fecha, y nada de eso ha sucedido. Y puedo decirte, nada de eso ha sucedido. Entonces, tenemos un grupo de personas montado en una plataforma de profecía falsa. Entonces, incluso tenemos grandes centros, tenemos grandes, por decirte así, bueno, si va a correr, corre, si tiene miedo, como decimos en buen dominicano. No a correr de miedo, del peso, del fuego. Bueno, sí, porque tenemos mucha gente que tiene un montón de gente, incluso congregado en lugares que la plataforma que tiene, o sea, la zapata que tiene, la base que tiene, no es ni tan siquiera la Biblia. Tienen una plataforma basada en una profecía antibíblica, porque tú no puedes, una cosa es tú formar la doctrina bíblica, y otra cosa es tú querer tener un montón de gente ahí congregado para tú mantenerlo. A profecía vienen y profecía van, profecía vienen, pero la profecía no se cumple. Entonces, si tú como profeta te levantas y da una profecía y la profecía no se cumple, entonces el tal profeta no vino de parte de Dios. Eso dice la Biblia. Eso dice la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que tú eres? Un adivino. Dios mío. Un adivino. Gente que se presta sin ningún temor a Dios, porque el temor al Espíritu Santo se le fue. Gente que se presta para averiguar tu vida prácticamente en Facebook, averiguan todos tus datos y de repente empiezan en un servicio, veo, estoy mirando, siento, y empiezan a decir el año tal, el tal, que sé yo qué, a mencionar. Eso es espíritu de adivinación, eso es diabólico, eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Esos son brujos dentro de la casa. Dios mío. Esos son gente que lo que tienen ese espíritu de adivinación. Porque nada de lo que dicen se cumple. Ahora bien, yo sé que hay profetas. Hay profetas de Dios. Hay hombres que tienen una palabra fresca de Dios, la dan y hay evidencia, porque el Espíritu Santo confirma y se manifiesta. Se hace manifiesto lo que ellos dicen a su tiempo, al tiempo que Dios le ha dado por el Espíritu Santo. De hecho, sí. Pastor, fuerte. Cuando usted habla de eso, que hay profetas, usted sabe, nosotros somos más jovencitos en el Evangelio. Usted tiene ya una experiencia, una trayectoria y más que está dirigiendo un pueblo. Dios le ha entregado un pueblo en sus manos. Pero cuando yo hablo con personas como usted, mi corazón se regocija. Escuche por qué. Porque realmente cuando la palabra de Dios sale con peso de la boca de un hombre de Dios, uno, en particular yo soy de los que me gusta escuchar esa palabra sólida, sin emoción, sin paño tibio, lo real, lo que es la palabra de Dios. ¿Entiende? Entonces, cuando usted habla que hay profetas, una vez mi vida fue impactada con un señor que fue a mi casa. Eso no era un profeta de los que salen en afiche
o que anda buscando plataformas para exhibirse. Un señor, era un señor, él partió con el señor ya. Y ese señor fue a mi casa en tres ocasiones, diciéndole a mi hermana, el Señor me mostró que tu esposo se levantaba y te quitaba la vida con arma de fuego. Y este hombre cuando declaró eso en frente de toda la familia, él fue específicamente a eso. Mi hermana no le creyó, siguió con su vida desenfrenada. Como a los 3 días volvió con la misma profecía que Dios le volvió a mostrar, pastor. Pero ella sigue con su vida normal, como que el profeta está adivinando. Exactamente. Está adivinando. La tercera ocasión él fue y declaró lo mismo. Ya los 2 días después aconteció tal como el profeta había hablado. Lamentablemente el caso, pastor. De ahí yo pude entender, yo era nuevecito, nuevo creyente en ese tiempo, nuevo creyentico así. Y yo pude entender que Dios habla y Dios revela. Pero también con ese hombre yo pude identificar que el que realmente Dios le habla no anda bajo una emoción, ni emocionando al pueblo. Es una palabra que cuando la da, aunque tú no la quieres creer, hay una manifestación de que Dios habló. Hay evidencia. Tenemos un caso en la Biblia, el libro de los Hechos, capítulo 4. Dice que allá, cuando Felipe llega a Samaria, en Samaria había un brujo. Sí. En Samaria era gobernada por un brujo, Simón. Ahí estaba Simón el mago. Y toda la gente, grandes y pequeños, tenían a Simón como que él era un grande. Pero cuando Felipe llega a Samaria, la historia cambió en Samaria. La historia cambia. Cuando un hombre de Dios, cuando el profeta de Dios pisa un lugar. Por eso cuando Samuel iba, le preguntaba a la gente, ¿y tu venida? Cuando llegaba, por ejemplo, a Ramá, ¿tu venida es de paz? ¿O viene, o hay conflicto? ¿Hay problemas? Háblanos claro. O sea, porque la gente sabe cuando el profeta es de Dios. Entonces, cuando Felipe llega a Samaria, Felipe voltea a Samaria con lo de abajo para arriba y el mismo adivino, el mismo Simón se convierte a Cristo. Entonces, ¿por qué que cuando tú andas con Dios hay evidencia? El Espíritu Santo da evidencia de tu profecía, de tu palabra, de lo que tú declaras. Y nosotros lo que prácticamente hacemos un llamado a esos profetas, a esas personas que tienen años profetizando, y no se ha visto ni una sola profecía cumplir, que por favor se detengan, que mediten, que se vuelvan a Dios, que vuelvan a la palabra y que dejen que el maestro de maestros lo instruya, que es el Espíritu Santo. Dios mío, Padre, gracias. Una palabra que, pastor, mire, de verdad, esto es lo que hace falta, porque yo escuché a un hombre de Dios decir una vez que cuando la verdad hace silencio, la mentira es que gobierna. Así es. Entonces nosotros necesitamos hombres que tengan la verdad, que salgan a flote. Porque mayormente la plataforma hoy en día lo que buscan el morbo, los números, y la misma plataforma le dan exhibición a estos tipos de personas. Muchas congregaciones también, para mantener el pueblo bajo una emoción, también invitan a ese tipo de personas, pastor. Entonces, el mensaje en este día contundente que queremos de parte de Dios traer es que le bajen dos. Sí, y yo, bueno, tú eres conservador y te felicito por esa posición conservadora en el sentido que le bajen dos. Yo le digo, el mensaje sería que se vuelvan a Dios. Dios mío. Que se vuelvan a Dios. Sí, que se vuelvan a Dios. Porque es que tenemos un montón de gente prácticamente en la dirección equivocada, número uno. Están en la dirección equivocada. ¿Qué fue lo que le pasó, por ejemplo, para poderte ilustrar lo de esta parte, de esa ubicación o dirección equivocada? Dice la Biblia en Génesis que Dios hablaba todos los días con Adán. Sí. Él hablaba todos los días con Adán. Había una conversación fluida entre Dios y Adán. Pero cuando llegó el momento de que Adán pecó, dice que ya no fue lo mismo. O sea, dice que Dios estaba llamando a Adán y Adán se escondió. Cuando Adán se esconde, entonces cuando Dios vuelve y lo llama, él le dice, tuve miedo, me escondí porque estaba desnudo. O sea, Dios seguía llamando a Adán en el mismo lugar. Dios seguía buscando a Adán en el mismo lugar, pero ya Adán no estaba en el mismo lugar, ya no estaba en la misma posición.
Ya Adán había pecado. Entonces, decirle que suelten todo eso y que se vuelvan desde cero a Dios. Que se vuelvan a Dios. Todavía hay tiempo, todavía hay esperanza. Son personas que tienen buenas intenciones hasta cierto punto, podemos decirlo así, ciertas intenciones, pero lo han formado en una plataforma que no es la correcta. O sea, han dejado la Biblia de lado. Ahora mismo, ya si tú te fijas, los grandes eventos, que son eventos para glorificar a Dios, lo que parece prácticamente es un show. Se monta un show, una cosa que hay que mover. Entonces, ¿qué te digo? Entonces, lamentablemente necesitamos que la esencia, que se le dé paso al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo ministre, porque el que convence de pecado no es la bulla, lo que convence de pecado no son los altos, lo que convence de pecado no son las luces, lo que convence de pecado, no, lo que convence de pecado es el Espíritu Santo que convence de pecado a la gente. Pastor, mire, aquí en este escenario hay varios hombres de Dios. Aquí está mi esposa. Ok. Ella quiere hacer una pregunta. Detrás de cámara, yo le voy a pasar el micrófono. Excelente. Sí. Excelente. Ella le va a hacer una pregunta ahí. Amén. Y realmente es un tema muy impactante, un tema que nosotros sí hemos tocado mucho. Pero me gustaría, pastor, también que tú estás dirigiendo a esos ministros, a esos hombres, a esas mujeres que tal vez han perdido el nivel de intimidad con Dios, el secreto, Esa esencia. realmente la voz de Dios. Y lo han cambiado tal vez por números, publicidad, fama. Pero ¿qué le dirías tú también al pueblo que carece de ese discernimiento espiritual, que está permitiendo y recibiendo eso? Porque realmente los ministros hay, pero hay un pueblo que también carece de esa intimidad, que se nos hace más fácil ir a donde un profeta que me diga a entrar a un lugar secreto y escuchar la voz, el susurro de Dios a través de la palabra, a través de hacer un tiempo de silencio y dejar que Él venga y ministre nuestro corazón. ¿Qué le dirías tú también a ese pueblo que carece de esa intimidad? Gracias. Respondiendo a esa pregunta que es interesante, la misma Biblia registra que dice el Señor, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Entonces hay esperanza para ese pueblo que anda desenfrenadamente detrás de una persona que ya perdió su relación con el Espíritu Santo, que ya el Espíritu Santo no ministra porque ya sacó al Espíritu Santo. Entonces, que se vuelvan a la palabra. La Biblia misma habla en Jeremías cuando dice, paraos en los caminos y preguntar cuál es la senda antigua en este sentido, cuál es el camino antiguo, cuál es el camino original, cuál es el camino bíblico. El Espíritu Santo está ahí. El Espíritu Santo es la tercera persona que Jesucristo dejó para que nos guíe a toda justicia, a toda verdad. Él es el maestro por excelencia. Entonces, toda palabra, profecía, enseñanza de pastor, de ministro, de profeta, si no está conforme al manual que es la Biblia, es falsa. Entonces, que dejemos de correr detrás de los hombres, corriendo detrás de los hombres, y que corramos detrás de Dios. Es lo que se quiere. Con esto no significa que no respete a tu líder, que no te someta a tu líder. Si el hombre, la mujer es de Dios, ¿verdad? Dar honra a quien honra merece. Pero ten tu relación personal con el Espíritu Santo. Tremendo. Pastor, mire, siéndole honesto, yo quiero, y yo sé que la audiencia también lo va a querer nuevamente por aquí. Que nos sentemos y hablemos porque necesitamos ese maná fresco. Amén. Entonces, quiero decirle a la audiencia que comparte este contenido.